El círculo se va moviendo. Y yo lo que tengo que intentar es moverme dentro del círculo, lo que no me puedo quedar fuera, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo estoy aquí, a mí me va bien, el círculo se va moviendo y dice, bueno, pues ya vendrá. No, el círculo no viene. El círculo se va y tú tienes que estar atento a lo que ocurre, ¿no? En el mundo que vivíamos antes, pero ya no sé cuándo, pensábamos que el círculo se movía en 2 o 3 direcciones. Y decíamos, ¿qué ocurre si pasa esto, si pasa aquello, si pasa lo otro, ¿no? Entonces podíamos calcular riesgos. De decir, bueno, si hago esta inversión y pasa esto, pues me va bien y es la acertada, pero si me pasa aquello, pues me equivoco, ¿no? Entonces voy a perder y tal, ¿no? El problema es que cuando tenemos incertidumbre, yo no sé para dónde se mueve el círculo. Se me mueve no es una tendencia, una línea, sino que va arriba, que va abajo, que derecha, izquierda, un día va por un lado, un día escucho una noticia y me parece una cosa, al día siguiente me parece otra. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso estamos todos tan desconcertados, ¿no? Entonces, para entender lo que nos ha pasado, nos tenemos que ir a septiembre del año pasado, 2021. Llegamos de la pandemia, las vacunas, esto ya está controlado, el verano, no sé cuánto. Antes nos habían parado mucho, teníamos ahorrillos, estaban ahí, no habíamos podido consumir, no habíamos podido hacer viajes, la gente quería hacer cosas, ¿no? Por el otro lado también el Estado metió muchísimo dinero con el Banco Central Europeo, ¿no? Aunque no creáis que es posible, pero el Banco Central Europeo puede crear la cantidad de dinero que quiera, ¿vale? Detrás del dinero no hay nada, no hay oro, no hay divisa, nada, nada. El dinero es una ficción, el dinero es magia. Lo importante es que no descubran al mago haciendo magia. Por eso, cuando descubren al mago haciendo magia, me estallan los precios, se montan unos pollos, Venezuela, Argentina. Entonces, en eso no puedo caer, ¿no? Pero el dinero es magia, ¿no? Entonces el Estado, desde la crisis de 2008, se puso a crear dinero y creó 8 veces más dinero del que había. Hemos estado creando dinero, pero a toda pastilla. Y esos dineros han llegado en forma de crédito seguramente a vuestras empresas, han llegado en forma de crédito a salvar países, a salvar bancos, a salvar grandes corporaciones, ¿no? Creábamos dinero. Por otro lado, el Estado, con el tema de la pandemia, también se puso a gastar y gastaba. El Estado tiene unos impuestos, tiene unos gastos, si gasta mucho incurre en déficit. Y si incurre en déficit se endeuda. Entonces empieza a emitir deuda y esa deuda va llegando a los mercados, ¿no? Entonces el entorno era unos estados que habían hecho una política fiscal, como decimos, muy expansiva, mucho gasto público, muchas transferencias, muchas ayudas, y por el otro lado un banco central que había fabricado mucho dinero. Y además la gente con ahorros y con ganas. ¿Qué hicimos? Empezamos a querer comprar cosas. A comprar, irnos de viaje, hacer esto, hacer otro. Pero ¿qué pasaba? Que las empresas las habían parado. Y como las empresas las habían parado, la economía no es un interruptor que se apaga y se enciende. La economía es como un barco de esos grandes lleno de contenedores. Va a 25 nudos, sí, pero como tú pares el barco, para ponerlo otra vez a 25 nudos tarda. Y quisimos poner la economía en funcionamiento al día siguiente y tuvimos un problema de suministros grave, que lo estabais comentando vosotros antes, y que sigue ahí. Porque además teníamos un mundo de forma que una cosa la fabricábamos allí, el barco venía, se la llevaba para allá, allí le añadía no sé qué cosa, después iba para el otro sitio, la materia prima la había obtenido, todo funcionaba muy bien. Pero en el momento que aquello se paró y los barcos estaban en un sitio, los contenedores en otro, este puerto cerrado, las materias primas allí, casi colapsamos. ¿Qué ocurrió? La gente que tenía los bienes empezó a subir precios. Y los precios empezaron a subir. Entonces tuvimos un mes de octubre, un mes de noviembre, con los precios para arriba. Cuando empiezan los precios a subir es que alguien estaba comprando. ¿Quién está comprando? Había dinero, el Estado estaba gastando y nosotros teníamos nuestros ahorros para mantener esa demanda agregada. Entonces ahí tuvimos 2 primeras inflaciones. Tuvimos una inflación que iba por la parte de los costes, los suministros habían subido determinados componentes, y otra inflación que iba por la parte de la demanda. Seguimos comprando cosas, porque si a mí me ponen los precios altos y yo no compro, no hay inflación, porque los precios al final no pueden subir, pero la gente siguió comprando. Entonces tuvimos un mes de octubre que la inflación se fue un 1,4. Solo en el mes de octubre ya había subido un 1,4, más que muchos años anteriores, que tuvimos inflaciones menos del 1, incluso negativas. Entonces en el mes de octubre aquello se dispara. ¿Qué ocurre? En el momento en que los precios empiezan a subir, los bancos centrales dicen, ¿esto qué es? No, esto es un problema de suministros, es un problema que se va a arreglar pronto. No voy a hacer nada para no estropear que la economía se recupere después de la pandemia. Bien, pero había un gaseoducto que venía desde Rusia hasta Alemania por el Báltico, que se llamaba el Nord Stream 2. Iba al lado de otro más chiquitito que era el Nord Stream 1. Entonces Rusia quiere inaugurar ese gaseoducto. Ese gaseoducto lo ha hecho Abramovich, el dueño hasta hace poco del Chelsea y amigo íntimo de Putin, que es el presidente de Gazprom. Se ha gastado 12.000 millones de dólares. La idea de ese gaseoducto es meter gas por Alemania directamente sin que tenga que pasar por Polonia y sin que tenga que pasar por Ucrania.
Porque al pasar por Polonia y por Ucrania pago un peaje. Y yo le estoy pagando ahora mismo un peaje a alguien que no me gusta, que es alguien que ha dado una especie de golpe de Estado en Ucrania. Ucrania era el tercer país más corrupto del mundo. Que ha dado una especie de golpe de Estado en Ucrania, que en Ucrania había un prorruso y ahora ese se cogió el dinero y se fue a Suiza, y que de pronto me ha cogido aquello y dice que eso es un país que quiere entrar en Europa, que no sé qué. Y a mí eso no... Porque en Ucrania es donde están los cosacos y no hay nada más ruso que un cosaco. Entonces a mí no me vengan esta gente ahora a decir que aquello no es Rusia y no sé qué y no sé cuándo. Entonces coge Putin y cuando va a inaugurar el Nord Stream 2, los alemanes le dicen que no lo abren. Porque los verdes dicen que contamina el fondo del mar Báltico, los otros dicen no sé qué, pero en el fondo lo que no querían era que dejara de pagar el peaje de Polonia y el peaje de Ucrania. Y entonces Putin empieza a cerrar el gas. Cuando cierra el gas se va de precio arriba. Nosotros tenemos en Europa un sistema eléctrico que es un caos. No estaba mal diseñado, como fijamos los precios. No estaba mal diseñado porque decía, estamos produciendo con energía nuclear, con carbón y con gas. Dos contaminan y la otra tiene unos riesgos de residuos muy importantes. Entonces yo quiero utilizar las energías renovables, quiero utilizar el viento y quiero utilizar el sol. Cuando se hace el sistema, el sol y el viento eran muy caros. Nadie quería producir con sol y viento porque tenías energía más barata. Entonces no se van a desarrollar esas tecnologías. Entonces dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que el precio al que se produce el kilovatio de sol y de viento sea el que le dé precio a todo lo demás. De forma que la gente que invierta en sol y en viento le sea rentable. Los demás van a ganar más dinero, pero así por lo menos fomento que el sol y el viento sea rentable. Bueno, el sistema marginal, el más caro es el que da valor, no parecía un disparate. Van pasando los años, las tecnologías del sol y el viento se van abaratando, y el gas siempre había sido barato. Y la energía nuclear es muy barata, está todo casi amortizado. Entonces, bueno, ahora de pronto el gas empieza a subir y el gas es el que empieza a darle precio a todo lo demás. De forma que yo estoy produciendo con sol, estoy produciendo con viento, con nuclear, con hidráulica, que muchas de ellas salen a coste cero, pero el gas que está disparado empieza a darle el precio a todo. Beneficios caídos del cielo. Sí, pero es que las empresas tienen sus contratos hechos, al principio no lo notan, los consumidores empiezan a ver que la factura de la luz se le va para arriba y las empresas cuando empiezan a negociar, los costes se disparan. Y hay empresas que son ultraintensivas en energía, que han cerrado. O por lo menos han dicho, paro la producción porque yo con esta energía no tiro, ¿no? Entonces, bueno, se va arriba. Y en esto, cuando decimos qué está pasando aquí, vamos a ver si cambiamos, vamos a ver lo que ocurre, los precios empiezan poco a poco a subir. Sube el IPC, el índice de precios al consumo, una cesta de la compra donde solo meto productos de consumo. No entra el precio de la vivienda, entra el alquiler de la vivienda, pero no el precio de la vivienda. Y después tenemos un indicador que digo, bueno, ¿y si yo le quito la energía y le quito los alimentos sin elaborar, que dependen de si llueve o no llueve? Porque eso hace que los precios cambien, pero no es culpa nuestra. Bueno, pues eso se llama la subyacente. Entonces, de momento el IPC empieza a subir con el coste de la electricidad, pero la subyacente se me mantiene baja. Todavía la economía no... Decía, bueno, esto no va conmigo, es una cosa que es temporal y tal. Y de pronto coge y entra Putin en Ucrania. Un fin de semana. Entra y el domingo, el lunes, ya aquello era todo ruso, se van hasta con los uniformes de gala para desfilar y aquello no iba a tener más historia. Y toda Europa y todo el mundo dice, bueno, pues se ha quedado con Crimea, pues se ha quedado con Ucrania, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, mala suerte, a ver si con esto baja el gas y ya otra vez nos ponemos en orden y tal, pero Zelensky hace de una guerra una guerra emocional. Empieza a jugar con las emociones, un actor va jugando con las emociones y nos va metiendo a todo el mundo en esa guerra. Entonces el gas empieza a dispararse. Y ahora viene el caso de España. No tengo adscripción política, ¿eh? Lo que voy a decir no veáis que voy ni por aquí ni por allí. Entonces viene el caso de España. Nosotros teníamos gas, todo el que queríamos. Argelia tira un tubo que entra en Almería, que no es muy grande, pero está bien. Y el gordo entra por Tarifa. Atraviesa Marruecos y entra por Tarifa y nosotros tenemos gas para dar y repartir. Tanto que queríamos mandarle el gas a Europa, a Alemania, y lo íbamos a meter por Barcelona. Tenemos el gas, el tubo hasta Barcelona. Cuando ya de Barcelona teníamos que atravesar los Pirineos, dicen los franceses, no, por aquí no entra. Pero, ¿por qué no entra? Porque yo le vendo energía nuclear a Alemania y entonces si entra el gas no le vendo la energía nuclear a Alemania. Entonces nos cortan eso y nos dicen que no. Tenemos dos tubitos chiquititos, uno que entra por Navarra y otro por el País Vasco. Entran en Francia, pero son chiquititos. Después tenemos un montón de empresas de las 27 que hay, 21 que hay en Europa, ahora hay más. De las 21, 7, una en Portugal y 6 en España son industrias que cogen el gas licuado y lo convierten en gas natural y lo meten en el tubo.
Es decir, que nosotros también podemos recibir un montón de barcos de gas licuado y esos gas licuados los convertimos en gas, los metemos en el sistema. No vamos a tener problemas, ni por el gas licuado, ni tampoco lo vamos a tener por abajo. Pero los franceses, cuando se van del norte de África, en 1950 y tantos, trazan una raya entre Marruecos y Argelia. Y Marruecos se queda con una parte que dicen los argelinos que es suya. Y entonces siempre han tenido ahí un conflicto. Y además hay una parte abajo, que era el Sahara, que nosotros en el 70 y tanto nos fuimos allí diciendo, vámonos de aquí, que aquí nos vamos a meter en un lío, pero que siempre nos comprometimos a que aquello se iba a tener un proceso de autodeterminación, que el pueblo saharaui iba a decidir qué es lo que quería, y Marruecos decía que era suyo. Y Argelia dice que si eso es de Marruecos, entonces Marruecos es demasiado grande. Con lo cual, empieza Argelia y Marruecos a entrar en problemas. Y en un momento determinado dice Argelia, no entra mi gas por Marruecos. Entonces, cortan el gas. Entonces ya no entra el gas por tarifa, nos quedamos con el de Almería, que no es muy grande. Claro, los marroquíes dicen, si no me das gas, el gas por Marruecos, es que yo me quedo sin gas, me quedo sin nada. España, mándame un poquito de gas de Argelia por el tubo en sentido inverso y me lo metes en Marruecos, dice Argelia. Con que una molécula de gas argelino entre en Marruecos, te corto el gas de Almería también. Y dice Marruecos, pues yo te mando 5.000 migrantes a la frontera de Melilla que asalten la valla. Entonces, claro, nuestro presidente dice, este tema lo tenemos que arreglar, este tema lo tenemos que arreglar, ¿no? Entonces se va para Marruecos y cuando está allí hay una cosa que se llama Pegasus, que es israelita, que es capaz de escuchar los móviles de todo el mundo y los graba y los tiene todos de todos, de todos. Y parece que la mujer del presidente tiene una serie de negocios de formación allí en Marruecos, algo pasa, alguna charla hay. El caso es que cuando llega el presidente allí le dicen los marroquíes, mira, esto vamos a solucionarlo. Yo voy a dejar de mandarte gente a la frontera, pero tú me vas a firmar un papel en que el Sahara es comunidad autónoma de Marruecos y que vas a hacer todo lo posible para que se abra el gas de Argelia. El otro dice, vale, pero esto no me lo publiques mañana, me lo guardas en el cajón y poco a poco lo vamos gestionando. Dice, vale, estupendo, firma y el día siguiente, pum, a la prensa. Entonces, cuando se pone así, ya esto empieza a ponerse, todo el mundo dice, bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Cómo es posible que hayamos hecho eso en este momento en que dependemos del gas? Entonces, claro, ¿qué solución nos queda? Solo nos queda el gas licuado. Entonces vamos a traer gas licuado como podamos y vamos a garantizarnos el suministro durante unos años. ¿A quién llamamos? Pues lógicamente al jeque de Qatar, al catarí, que es además el dueño del PSG de París, ¿no? el equipo de Francia. Entonces lo traemos a Madrid, le damos la medalla de la ciudad, no sé qué, no sé cuánto, y el otro dice, sí, yo os voy a mandar esto, pero Mbappé se queda en París, en Madrid no lo ficha en Madrid. Venga, también. O sea, entonces, en ese cagao es donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Y hoy, esta mañana, de pronto Argelia se pone a hacer maniobras militares con Rusia porque Marruecos las ha hecho con Estados Unidos. Como allí tengamos un conflicto, entonces sí que tenemos un pollo montado espectacular ahí, porque lo de Ucrania nos coge de lejos. Nosotros no tenemos problemas de gas ni problemas energéticos. Pero como nos coja ahí un conflicto entre ellos dos y corten del todo, los italianos se han metido por en medio y han dicho que ahora el tubo va directamente de Argelia por Sicilia para Italia. Y nosotros hemos prometido un tubo que va desde Barcelona a través de Marsella, que entra en Francia por el otro lado. Entonces, bueno, como veis, el lío empieza a tener ya una serie de connotaciones, a veces que dan risa, ¿no? Pero es de geopolítica total. Entra todo en juego. Entonces, en ese entra todo en juego, la guerra empieza a avanzar. Avanza la guerra, esto no se termina, una semana, otra semana, y todos los países empiezan a intervenir. Estados Unidos mandando dinero a expuertas, la OTAN a expuertas. Rusia no sabe la que se le está viniendo encima, pero se acaban los cereales, se acaban los girasoles, el trigo, se acaban una serie de minerales que son unos componentes fundamentales para muchas de las cosas que vosotros vendéis, que son de Rusia. Entonces todo eso empieza a cortarse. Se va cortando, se va cortando, se va cortando. Las sanciones a Rusia se van imponiendo cada vez más fuertes y entonces prácticamente estamos rompiendo relaciones que teníamos con Rusia. Y rompiendo relaciones con Rusia, las estamos también rompiendo con China. Entonces, una de las tendencias que vamos a encontrar en el mundo del futuro es que no vamos a tener la economía global que teníamos antes. Las cosas nos van a venir de los sitios que os venían. Y esto va a suponer un cambio. Ahora vamos a una economía de bloques. Y vamos otra vez a producir aquí, vamos a relocalizar empresas. Hay muchas empresas internacionales comprando empresas españolas para producir en Europa. Y a lo mejor alguna de las vuestras ya tiene oferta. Porque lo que interesa ahora es producir aquí, no traer de fuera.
¿Vale? Entonces, bueno, el mecanismo sigue, ¿no? Los precios ya se disparan, ¿no? La inflación se va arriba, todos los países entran en unas tasas de inflación enormes, Alemania se plantea que no va a tener energía para el invierno empezamos todos a llenar todos los depósitos de gas que tenemos, los tenemos al 100%, pero claro, comprando eso el gas se ha disparado. Ha bajado ahora porque ya tenemos los depósitos tan llenos que ya no podemos comprar nada más. Entonces, nos viene el invierno y a ver qué pasa. Noruega ha entrado dando el gas que tenía y eso también ha ayudado. Y Estados Unidos está exportando gas licuado a toda pastilla. Entonces, estamos ahora mismo recibiendo mucho gas licuado de Estados Unidos, de Qatarí, el Qatarí, Arabia y eso, la tira. ¿El sustitutivo cuál es? El petróleo. Y en el momento en que empezamos a utilizar el diésel y el petróleo, ¿qué pasa? La gasolina sube, el diésel sube, el transporte sube, ya tenemos otra vez otro componente de coste arriba. Entonces, los componentes, la inflación de coste se me ha ido primero por suministro, después por el gas, después por los combustibles. Pero es que se me ha metido ya en todos los productos. Y entonces la subyacente empieza a subir también. Entonces ahora mismo lo que tenemos es una inflación que está subiendo de una forma generalizada por todos sitios. ¿Qué hacer con esto? El Banco Central Europeo coge y dice, esto ya me pasó en los años 70. Y he tenido un montón de años en que no me ha pasado porque lo he tenido todo controlado. Pero ahora se me ha descontrolado. ¿He esperado mucho? A lo mejor sí, porque yo no pensé que esto iba a ser una cosa detrás de otra, sino que esto era una cosa puntual, que con la crisis de suministro en 3 o 4 meses estaba arreglada y el mundo iba a funcionar como antes, pero parece que no. Entonces dicen los Estados Unidos, aquí lo que haga es quitar dinero de la economía. Lo que hicimos en los años 70, quitamos dinero. En el momento que yo empiezo a quitar dinero de la economía, ¿qué voy haciendo? Quito dinero, pero el Banco Central funciona. Por la parte del activo tiene bonos, activos, acciones, cosas que compra de empresas, sobre todo del Estado, ¿no? Y por la parte del pasivo tiene el dinero que ha fabricado. Entonces, cuando de pronto compra activos, fabrica dinero. ¿Vale? Entonces, empieza a comprar activos, crece su activo y crece su pasivo porque empieza a fabricarlo. Y cuando quiere retirar dinero, coge el dinero y lo retira, ¿cómo? Vendiendo activos. ¿Y vendiendo activos qué hace? Me hunde la bolsa. Porque empezamos todos a vender acciones, a vender bonos, a vender de todo, ¡pum!, la bolsa se va abajo. Y en ese quitar dinero, el tipo de interés sube. Porque el tipo de interés, imaginaros que un bono son 10 euros. Si yo emito un bono, tú me tienes que devolver el año que viene 100 euros. ¿Vale? Tú me das ahora 100 y yo te devuelvo dentro de un año 100. Eso es un bono. Y yo te voy a dar al cabo del año 10 euros más. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad del bono? Digo, pues 10 euros sobre 100, el 10%. ¿De acuerdo? Ahora, imaginaros que al cabo del año va pasando, pero vosotros antes decís, ostras, este país no me va a devolver los 100 euros. O yo necesito dinero porque tengo que hacer una serie de pagos y no tengo. Tengo que vender el bono ya. Y ahora dice, oye, que tengo un bono de este país o de esta empresa de 100 euros. Dame 100 euros que te lo doy, que te va a dar 10 euros a final de año y los 100 euros. Y dice, no. Yo a ti no te doy 100 euros por ese bono de ese país ni de esa empresa. Yo te doy 80. Claro, si yo te doy 80, 10 sobre 80 ya no es el 10%, es más. Entonces, en el momento que los precios caen, los tipos de intereses empiezan a subir. Nosotros nos enteramos que dice, ha subido el tipo de interés. Ha subido el tipo de interés significa que está quitando dinero de la economía y que se están hundiendo los activos y la bolsa. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos dice, subo el tipo de interés. Sube el tipo de interés, sube el tipo de interés y lo va subiendo no 0,25 como lo subía antes, lo sube 0,75, como diciendo, la señal es clara, voy a por la inflación. Y Europa dice, ¿qué hago yo ahora? Si el tipo de interés de los activos americanos es del 3% y el tipo de interés de los activos europeos es el 1%, los fondos internacionales, los fondos de inversión, los fondos de pensiones dicen, a mí no me interesan los fondos europeos, me interesan los fondos americanos. Cojo los fondos europeos y los vendo, ¡pum!, la bolsa para abajo. Cojo euros, los cambio por dólar. El dólar se aprecia. Y cuando el dólar se aprecia, compro el fondo americano, el bono americano. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce el hundimiento del euro. Si pago el dólar en euro, el gas en euro, no sé, todo el euro, en dólares, pues entonces ya los precios otra vez se me suben más, ahora por un efecto del tipo de cambio del dólar con el euro. Porque el dólar se está apreciando y el euro depreciándose. Entonces el Banco Central tiene que subir los tipos. No lo quiere subir mucho. ¿Por qué no lo quiere subir mucho? Porque si lo sube mucho, significa que ese tipo de interés tan alto es el precio de los bonos de los estados. Y los estados ahora, cuando refinancien la deuda, la tienen que refinanciar a unos precios altísimos. Y entonces se chupa todos los impuestos. Y entonces incurre en unos déficits fuertes. Y para corregirlo, que tiene que cortar la educación, la sanidad y las pensiones. Y entonces la gente sale a la calle. Entonces el Banco Central Europeo intenta no subir mucho los tipos ante la situación que tiene de endeudamiento general por la pandemia y por la crisis anterior.
¿Veis el lío en el que estamos? Entonces, ¿qué están haciendo? Subiéndolos poco a poco. Pero bueno, van subiendo los tipos y la economía se debería de parar. Entramos en el año, viene el segundo semestre del año 22, un crecimiento a toda pastilla. La inflación a toda pastilla, ya dicen los bancos, tipos de intereses arriba. Cuando dice tipos de intereses arriba, entramos en el tercer trimestre del verano, que teóricamente con los tipos tan altos se tenía que parar, todo el mundo de vacaciones. La economía creciendo, los precios no han subido mucho, pero no sé qué, no sé cuánto, pero todo el mundo de vacaciones. Y ahora entramos ya en el trimestre maldito, este de ahora. Octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y entramos en el mes de octubre y todos decimos, la economía se va a parar. Vamos a entrar en una recesión técnica. ¿Qué significa una recesión técnica? Significa que la economía, en vez de crecer el 0,1, el 0,2, el 0,3, va a decrecer el 0,1, el 0,2 o el 0,3. Pero no va a decrecer el 15% como la pandemia, ni va a decrecer el 4% como en la crisis financiera. Va a decrecer el 0,1, el 0,2, el 0,3. Eso es una recesión técnica. Y en el trimestre del año 2023, el primero, como llega el frío, no vamos a tener gas, el precio del gas va a volver a subir otra vez y la economía se me va a parar otra vez. Porque claro, con los precios tan altos como los salarios no han subido, entonces la gente pierde capacidad adquisitiva y no va a comprar. Entonces tenemos los precios altos, la pérdida de capacidad adquisitiva, ahí. Los tipos de intereses altos, que os cuesta mucho más refinanciar las cosas, que cuesta más un piso, que cuesta más un coche. La economía se tiene que parar. Y ahora llega el mes de octubre y ¿qué pasa? Que no se para. Que la gente sigue contratando gente, que estamos en pleno empleo, que seguimos con más afiliados a la seguridad social que hemos tenido en nuestra vida y que los precios siguen creciendo, el 0,4. No, pero es que el precio del anual no ha crecido tanto, claro, porque el mes de octubre del año pasado era el 1,4 y la interanual coge 12 meses. Cuando yo quito el 1,4 del mes de octubre del año pasado, pues la inflación baja, porque aquello fue un disparate, pero siguen creciendo. Entonces tenemos a todos los indicadores subiendo. ¿Va a haber recesión? Yo creo que no. No sé, yo creo que no. ¿Y va a haber recesión en el siguiente trimestre? Muy poco. Y después volvemos a la normalidad. La normalidad de una economía de bloque, de que ya no vaya a comprar nada en China. O sea, vamos ahí por parte, no vayamos a perder los nervios. Es decir, el mundo ha cambiado. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Porque ha cambiado la geopolítica, el lío que nos traemos. Europa ha cambiado, todos hemos cambiado. Y además está pasando otra cosa que es importante. Cuando tú tienes... Hay dos cosas sobre la guerra, ¿no? La primera, dice, si tú tienes un conflicto militar y vas a elegir la zona de batalla, lo primero que tienes que elegir es por dónde huye el enemigo. Al enemigo siempre le tienes que dar una salida. Sun Tzu, año 600 a.C., el arte de la guerra. A Rusia no le estaban dando una salida. Si a Rusia no le dan una salida, le da el botón. Pero eso es evidente. Segundo, cuando tenemos un conflicto, y esto ya es humano, de las empresas, de lo que queramos, ¿no? Tenemos un conflicto con otra empresa, con otra persona, con lo que sea, hay tres soluciones posibles. Primero, uno gana. Segundo, se llega a un acuerdo. Y tercero, nos aburrimos. Dejamos que pase el tiempo. Entonces yo pensé que con el tema de la guerra de Ucrania íbamos a adoptar la tercera posición, que pase el tiempo. El tiempo a Rusia la mata. Rusia tiene un PIB un poquito mayor que el de España. 140, 150 millones de habitantes. Es el país más grande del mundo. Y tiene un PIB un poquito más grande que España. Todos los países de la OTAN gastando el 2% de su presupuesto en armamento y en recursos militares son 800.000 millones de euros al año. Rusia no puede gastarse 800.000 millones al año porque es la mitad del país. Es imposible, ya le pasó en la perestroika y el glasnost y la guerra de las galaxias con Ronald Reagan y acabó con la Unión Soviética. Esto va a acabar con Rusia y con Putin, pero no ahora. Tiene que pasar un tiempo. Nos aburrimos hasta que de pronto han llegado las elecciones legislativas americanas y han dicho los americanos, estamos hasta el gorro de mandarle dinero al señor Zelensky y que nunca agradezca nada. Y Biden llama a Zelensky y le dice, ¿tú me vas a dar alguna vez las gracias? Dice, ¿las gracias de qué? Lo que tiene que mandarme son más cohetes de un no sé qué de 70 kilómetros y me tienes que no sé qué. Y dice, no. ¿Tú me vas a dar alguna vez las gracias al pueblo americano? Porque el pueblo americano me está diciendo que qué estoy haciendo. ¿Qué ha pasado? Que a partir de ahí ya han cambiado las tornas. Y ya se está hablando con Rusia
y ya el otro día en la reunión del G20, que nuestro presidente fue el que organizó todos los acuerdos, lo visteis allí en la foto, que hoy sale todos los periódicos y eso, es que eso es así. Entonces, a partir de ahora, yo creo que la guerra de Ucrania vaya a ajustarse, pero porque se le ha cortado el dinero a Ucrania. Ya hemos dicho, hasta aquí hemos llegado. Y entonces una vez que Ucrania se queda sin el dinero, porque vemos a los soldados ucranianos y decimos, esta gente son de una película. Esos uniformes, el equipamiento que gastan, todo americano. Es todo americano. En el momento que eso no llegue, esa gente no puede seguir con la guerra, ¿vale? Entonces yo creo que la guerra también vamos a empezar a ver ya un final. Rusia sabe que hay cosas que las va a dejar, el río, y la ciudad de aquí vale, la otra de aquí, y esa va a ser la frontera. Y ahí es donde nos vamos a quedar más o menos. En el momento que ahí nos quedemos, primero va a haber un relajamiento de expectativas. Después, lo que no podemos olvidar es que ya no le vamos a seguir comprando el gas a Rusia. O sea, eso no va a volver. Primero porque no sé quién ha volado los dos Nord Stream. Dicen los israelitas, los británicos, los ucranianos, los americanos no. Los americanos seguro que no. Son los otros. Dicen que son los ucranianos, pagándole a alguien, porque lo que quieren es que el gas siga entrando por Ucrania para que paguen el peaje y que no vaya por arriba. Los americanos no le veo yo mucha lógica. No le veo mucha lógica, porque además sería enfrentarse a Rusia y darle un motivo para que el otro le dé al botón. Es que no tiene sentido. O sea, el sentido es Ucrania a través de alguien, y los israelitas o los británicos. Yo creo que va por ahí, ¿eh? Pero bueno, estas cosas no se saben. Esto es... No. Eso era antes. Eso era antes. No, sí, pero eso era antes, pero con el Brexit se han quedado tocados del ala. Tienen ahora mismo un cacao montado impresionante. Hasta el punto que el de la City... y ahí sí tienen la inflación, tienen más inflación que nadie. Y han seguido manteniendo su política monetaria, pero ellos no marcan la política norteamericana. Los británicos la política norteamericana de ninguna manera. La City... Pero la City no es... Pero es que la City no es Inglaterra. La City es la City. Es otra cosa. Sí, ¿y qué está pasando en la City? Que se está viniendo todo el mundo para Europa. Ahora mismo París, la bolsa de París ya tiene una capitalización más alta que la City. Se está yendo todo el mundo a Dublín, se está yendo todo el mundo a Ámsterdam. El tema del Brexit a la City le va a afectar muchísimo. En la City se negocian todos los días 4 billones de dólares. Todos los días, ¿eh? El PIB español es 1,5 billones, no llega. Se negocia, pero la City está tocada de helada. Ya veremos. Washington depende de si Trump vuelve a ganar otra vez. Hay muchas cosas que faltan. En el juego que has hecho, hay muchas cosas que faltan por detrás. Bueno, como faltan muchas, pero es que yo tampoco las sé. Pero yo no creo que haya ese manejo. Porque me parece que no, porque tampoco veo a Biden. Si estuviera Trump, sería diferente. Indudablemente no, pero mandan sus asesores demócratas, no mandan los republicanos. ¿Y los Rothschild? Buah, el tema de los Rothschild es otra cosa. Yo estudié a los Rothschild, los he estudiado, tengo 2 artículos sobre ellos. Pues seguimos. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Entonces, de momento, yo creo que el escenario que vamos a tener es un escenario. La economía europea se va a parar un poco, los precios van a seguir altos, y vamos a ver cómo los cortamos. Pero ahora queda la tercera inflación, que es la espiral inflacionista. Esa tercera viene cuando negociemos los salarios en enero. Si negociamos los salarios al 7%, el año que viene tenemos una inflación del 7, el 8%. Y si los negociamos menos, el país estalla. Entonces vamos a ver, el punto clave es cómo lo negociamos. Si se hubiera ido la inflación en el mes de octubre abajo, como yo esperaba, en noviembre abajo y en diciembre abajo, terminábamos con una inflación del 5, del 4,5. Porque ahora mismo la inflación acumulada es el 5,4. Si contamos desde enero hasta ahora, 5,4. Si me sigue subiendo en el mes de noviembre y me sigue subiendo de diciembre y termino el 6,5 o el 7, pensiones altas, los salarios altos, y ahora me va a costar mucho controlarla. De momento no hay pacto de estabilidad. Es decir, podemos seguir teniendo el déficit público que queramos. Tenemos un año de elecciones, mayo... Y después, las finales, las gordas,
Y en ese año el gobierno va a seguir gastando dinero. ¿Tenemos mucho déficit en el Estado? No mucho, porque como tenemos una inflación tan alta, el IVA se nos ha disparado para arriba y recaudamos un montón. Estamos recaudando impuestos especiales, estamos recaudando por todos lados. Entonces el resultado va a ser un déficit del 4,5, del 5, del 5,2. Es la impresión que da. Y ese no es un déficit alarmante, pero claro es que también estamos recibiendo 20.000 millones de los fondos Next Generation todos los años. Eso son 7 años, al cabo de los 7 años ya veremos lo que pasa. En 2024 nos llaman al orden. Entonces, a lo mejor el ajuste no es ahora, sino en 2024, cuando lo vamos a hacer en lo fiscal. Pero los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés. La impresión es que los empresarios siguen invirtiendo con tipos de intereses altos, por lo menos lo dicen los datos. ¿Tiene un retraso? Puede ser que tenga un retraso, es decir, que suban los tipos de interés y que tarden unos meses en reaccionar. Pero de momento yo no veo un parón, una crisis y cosas por el estilo. Yo no la estoy viendo y le estoy preguntando a gente. Todo el mundo me dice que sí, que hay una cierta moderación en algunos sectores, pero en otros no. Y eso sí, hemos cambiado los hábitos de comportamiento. Ahora mismo no nos compramos unos zapatos, no nos compramos ropa y tal, pero la cervecita nos la seguimos tomando. No nos gastamos 20 o 30 euros, pero nos gastamos 10, 15 euros en el ticket. Estamos intentando cambiar. No compramos los productos más caros de la cesta de la compra, pero cambiamos a otro. Pero claro, todo esto hace que tengamos que reajustarnos. Y entonces, ¿cuándo viene el problema de España? El problema de España es que nosotros, cuando hemos tenido una dificultad en 1982-83, en el 92-93, lo que hemos hecho es devaluar la peseta siempre. En el momento que devaluábamos la peseta, empezábamos a vender otra vez el aceite, empezábamos a vender los productos agrarios, el turismo era barato, sí, pero no podíamos comprar afuera porque era muy caro. Llegó la crisis de 2009 y no pudimos devaluar. Estábamos en el euro. Y entonces, ¿qué hicimos? Devaluarnos a nosotros mismos. Llevamos una serie de años sin subir los salarios, sin subir los precios, con los márgenes de las empresas reduciéndose, y algunos sectores, como el sector agrario, que casi no le da para pagar el pienso, que casi no le da que no sé cuánto y tal. Un país que además tiene unos nudos que son de poder económico, que hacen que aquí yo controle, pero que yo tenga margen después, en la distribución, en el transporte, lo hemos estado viendo. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido? Que ahora de buenas a primeras, cuando de pronto los precios han estallado, el país ha estallado. El país quiere, de alguna manera, encontrar un nuevo equilibrio y lo va a encontrar a precios muy altos. Vamos a empezar a subir precios sistemáticamente, porque muchos empresarios no podían seguir funcionando con los precios antiguos. Lo que pasa es que el mercado se tiene que ajustar y esto nos va a costar un poquito. Entonces, yo creo que ahora mismo es lo más complicado. No es tanto la recesión técnica, si esto, aquí, sino cómo van a quedar al final las cosas. Porque si queremos que tener camareros que tengan unas jornadas adecuadas, no le pagamos propina porque ya pagamos con tarjeta, que nos atiendan bien, que estén formados y tal, la cerveza hasta 15 euros, como está en Europa. Entonces, nuestro nivel de renta no es para tener ese nivel de precios, pero es a lo que vamos. Entonces, vosotros que estáis negociando precios, que os veis antes, que si esto, que si aquello, que si no sé qué, que si no sé cuánto, vamos a ir a una subida de precios y las empresas van a ir a recuperar los márgenes. Y el modelo de España es un modelo que está cogido con alfileres. Si aquí estuviera ahora mismo gobernando la derecha, tendríamos huelgas todos los días. O sea, está gobernando el PSOE con Podemos y están alguna huelga sale, no sé qué, una manifestación, un no sé qué, un no sé cuánto, pero todo se para. Pero si no, estaría arriba, porque hay muchos sectores que están sin márgenes, que no llegan. Y hay otros que van bien, que tienen márgenes y que están funcionando, como siempre pasa con estos ajustes, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Después me meto un poco en el tema de las tendencias globales, ¿no? La primera tendencia ya la he comentado, el mundo deja de ser global y vamos a bloques. El bloque occidental, Estados Unidos, Europa, se consolida, ¿vale? Ahí va a estar nuestro mercado. Y todo lo que estábamos recibiendo de otros países y tal, poco a poco se va a ir, no terminando, pero sí ajustándose. Y seguramente en vuestro sector hay mucho. Entonces, ese tema de la seguridad de los suministros se ha convertido en un objetivo número 1. Ahora mismo la gente lo que quiere es garantizar los suministros. Nadie puede hacer ningún tipo de previsiones a medio plazo. A largo plazo ni por asomo. La gente está comprando al día. Nadie está garantizando nada. A lo mejor en vuestro sector, a lo mejor lo estáis haciendo, pero en otros sectores que he estado dando charlas y charlando con ellos, están todo el mundo desesperado. No se pueden hacer los planes. Tenemos que estar funcionando día a día, con los precios que haya y con lo que me están surtiendo. Y así es muy difícil hacer las operaciones como antes. El círculo se me ha movido. Y ahora que está diciendo la gente, garantizo suministros, tengo que relocalizar empresas. El proceso de antes de irme para afuera, otra vez para adentro. Nos puede venir bien, nos puede venir mal, pero vamos a producir más caro. También es verdad que el coste de transporte se ha disparado.
Entonces, lo tenemos ahí. Entonces, tenemos una energía carísima, yo creo que bajará, pero va a tardar. Un cambio a las economías sostenibles, que esa es otra que os tiene que afectar. Sabéis que está ahora el tema del ESG, ¿no? Environment, Social and Government. Es decir, tenemos que ser empresas que cuidemos el medio ambiente, empresas que tengamos una cierta sensibilidad social y empresas que respetemos el gobierno corporativo. Y vosotros decís, ¿a mí esto qué más me da? Esto del ESG, de los demonios, yo que soy una pyme, que soy una empresa pequeña que compro y vendo, ¿a mí esto qué más me da? Pues da porque están empezando a aparecer una serie de fondos para inversiones y para pensiones que están invirtiendo en empresas que tengan el sello ESG. Y cuando tiene el sello ESG, el Banco Central también compra esos bonos cuando hace la operación de crear dinero. ¿Vale? Entonces las empresas que tienen el sello ESG emiten bonos, obligaciones y se financian con facilidad. Pero esas empresas, todo lo que contratan y subcontratan y lo que venden, todas sus empresas tienen que ser ESG. Y les da igual que sean grandes o pequeñas. ¿Vale? Entonces no estamos hablando de sensibilidad social, del medio ambiente, que sí, todo eso está muy bien. Estamos hablando de... Exactamente. Y estamos hablando de que las grandes empresas solo van a querer contratar con ese tipo de empresas que tienen que estar certificadas de una forma o de otra. Entonces, empezar a pensarlo, empezar a darle vueltas a ese tema, porque ese tema se os va a poner encima de la mesa dentro de nada, cuando vayáis a grandes operaciones con un hub, con una empresa grande y vosotros por detrás. Entonces, ese tema está ahí. El tema de la sostenibilidad está. El tema de Europa tiene que cambiar. Europa era una maravilla, porque nosotros teníamos... Todas las cosas nos las fabricaban los chinos, muy baratas. Y nosotros con eso teníamos un montón de productos muy baratos. No teníamos ningún problema. La energía nos la traía Rusia, muy barata. Entonces Alemania tiene una energía barata para sus coches, para hacer absolutamente todas las cosas. Y cuando teníamos un conflicto, venían los americanos y nos lo resolvían. Pero eso se ha acabado. Entonces Europa ahora va a tener que cambiar. ¿Eso qué va a significar? Más impuestos. Vamos ahí, ya lo estamos viendo, van a aparecer impuestos por todos sitios y vamos a una Europa que se tiene que gestionar de otra manera. Hemos roto todo nuestro parque del tejido productivo manufacturero. Se lo ha llevado China. Y ahora se va a recuperar algo, aunque de una forma más tecnológica. El papel de Rusia y China, yo veo a Rusia claramente decayendo, pero con el botón, y China emergiendo. China es la que va a poner fin a la paz. Ya habéis visto la foto de nuestro presidente hablando con el presidente Xi el otro día y seguramente lo ha convencido para que hable con Putin y resuelvan el problema. Yo creo que ese tema estará ahí. Pero sí es verdad que el acuerdo del G20 ha sido todo muy proclive a Ucrania y a que Rusia no puede seguir con eso. Y la contrapartida es que Ucrania yo creo que pare. Entonces veo que por ahí el tema se va a suavizar. No vamos a volver a la energía barata de antes y vamos a volver a más sol, a más viento, a hacer eso y el tema del gas por detrás, que es la opción nuestra. ¿Y nosotros cómo hemos cambiado? Vamos a ver. Eso tiene que ver con nuestros clientes, no tiene que ver con los clientes finales, tiene que ver con cómo las empresas están respondiendo a esta sociedad, ¿no? Nosotros antes éramos una sociedad más o menos estructurada, más o menos ordenada. Estoy hablando 1960, por ahí, o sea, hace un montón de años, ¿no? Entonces, era una sociedad en la que la gente sabía dónde podía llegar. Más o menos, yo era hijo de, yo podía tal, el otro no sé cuánto, más o menos sabía dónde cada uno estaba, ¿no? Ese orden a mucha gente no le gustaba, pero bueno, es lo que había, ¿no? De pronto apareció mayo del 68 y la idea de la modernidad, lo moderno, ¿no? Lo moderno es mejor que lo antiguo. Entonces apareció una idea que es que el futuro va a ser mejor que el pasado. De ese tiempo se me quedó la moda. Yo me compro una corbata nueva y estoy más guapo que con la corbata del año pasado. Aunque sea más fea, pero es la moda. Entonces lo nuevo era una promesa que teníamos, ¿no? Fue pasando el tiempo, llegaron la crisis de los años 70, la crisis del petróleo, la inflación, y la gente vio que esas promesas de que el mundo del futuro era mejor que el pasado no se cumplían. Y nos fuimos haciendo escépticos. Fuimos empezando a ser críticos. Cambiábamos de marca de coche, de partido político, empezamos a divorciarnos. Las cosas ya cambiábamos. Éramos, dicen algunos, una sociedad líquida, ¿no? Entonces empezó el mundo de la posmodernidad, un mundo muy crítico. Años 80, empezaron a entrar los años 90 y empezamos a buscar un nuevo referente. Dejo el nuevo referente por ahí dando vueltas. Y en paralelo empieza Internet. Empiezan los ordenadores, empieza el software, empezamos a conectarnos y poco a poco empieza a aparecer ahí un mundo, unas posibilidades que van surgiendo, ¿no? Y en esas posibilidades que van surgiendo yo veo que tengo un grupo de amigos con los que decido irme después a jugar al mus, que tengo otro grupo de amigos a ver si mañana con quien juego al tenis, que tengo a la familia en distintos grupos,
que voy tomando decisiones cada vez más en el mundo ese de digital, eso empieza a entrar poco a poco, ¿no? Y que además yo tengo una página de Facebook donde pongo mis cosas, aunque nadie las lea, pero yo las pongo. Yo tengo una página de Instagram que pongo mis fotos, aunque nadie las mire, pero yo las pongo. Escribo cosas, no sé qué. Entonces, este personaje que estaba ahí, empezó a darse cuenta de que había un nuevo referente. Y el nuevo referente soy yo mismo. Es una sociedad hiperindividualista y que el mundo de Internet se lo está permitiendo. Fijaros, el mundo de Internet tiene 3 espacios. E1, E2 y E3, ¿vale? El E1 es la naturaleza. Nosotros somos la naturaleza. El campo, la playa es naturaleza. Alcanzamos la paz cuando vamos a la naturaleza. El mundo del E2 es la ciudad. Llevamos viviendo en la ciudad 2 siglos y medio y en la ciudad ya nos hemos acomodado a ella más o menos. En la ciudad trabajamos, en la ciudad vamos de compras, vamos a un restaurante, a ver un equipo de fútbol, un concierto. Entonces el mundo entre el E2 y el E1 ha funcionado. En esta ciudad no. En esta ciudad la ciudad es tan potente que el fin de semana te echa el E1. Tú no aguantas aquí la semana entera sin irte el fin de semana fuera donde sea. Entonces el E1 y el E2 han funcionado bien y de pronto ha aparecido el E3, el espacio digital. El espacio digital ha ido poco a poco ganando terreno, hemos visto que podemos hacer cosas, la gente más joven lo ha ido haciendo, a los demás nos ha costado más trabajo, las empresas, bueno, yo no sé si esto es para mí, el círculo se movía, el círculo se movía. Y ese personaje que estaba ahí, que no sabía, de pronto se ha dado cuenta que en el E3 es donde puede ser él mismo. Donde pone su foto, donde pone lo que piensa, donde hace los comentarios en Twitter, donde me pone de vuelta y media cada vez que salgo en la tele y digo algo que no le ha gustado. Entonces, ese mundo del E3 empieza cada vez a ganar más. Y ahora llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, todo el mundo dice, en el E2 me contagio. Al E1 no me dejan. ¿Dónde me voy? Al E3. Entonces empiezo a meterme en el E3 de cabeza. Y en el mundo del E3 cada vez voy tomando más decisiones. Aparece un espacio nuevo, el E2.5, mi casa. Y en mi casa de pronto tengo que poner cortinas nuevas, el sofá nuevo, me gusta una casa más grande, la ventana, no tengo terraza, tengo que cambiar no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y aparece el E3 que me va invadiéndolo todo, invadiéndolo todo, invadiéndolo todo. En el E3 empiezo a proyectarme, genero mis avatares. Yo tengo un avatar en LinkedIn, tengo un avatar en Twitter, tengo un avatar en Facebook. Google sabe lo que pasa en el mundo del E3. Y mis avatares los voy colocando. Pero hay gente que coge y dice de pronto, yo estoy jugando con mi PlayStation, pero me coloco unas gafas y con las gafas entro en una especie de mundo virtual en el cual yo tengo no mi avatar de mi foto en LinkedIn allí puesta, sino aparece alguien que yo he diseñado y que le he puesto la camiseta que he querido, el pantalón que he querido y que está por allí pegando tiros o haciendo cosas de este tipo. Entonces empiezo con la realidad virtual. Y cuando empiezo con la realidad virtual hay alguien que dice, ¿y si generamos un espacio para que nuestros avatares hagan cosas? Aparece el metaverso. Entonces, cuando me aparece el metaverso, yo resulta que ahora tengo un avatar que lo quiero meter en el metaverso. Y cuando lo meto en el metaverso, digo, sí, pero lo tengo que meter distinguido. Y me compro la cara de un mono por $400.000 y se la pongo a mi avatar. Un NFT, Non-Fungible Token. Un activo no fungible. Y ahora con el mono entro por allí, pero como la cara del mono no es suficiente, me compro un chandaladida de $200, que solamente hay 1000 en el mundo, que tiene una rayita aquí, ya está, no tiene más, pero solamente hay 1000. Y Nike deja que entre en el mundo del metaverso y que diseñe unas zapatillas Nike como yo quiera, que me cuestan $300, para que mi avatar lleve las zapatillas Nike. Y yo, que vivo en un zulo en Madrid, que gano 1000 euros y que no tengo ventanas, me compro por 3000 euros un apartamento con una terraza, con un jacuzzi, y además lo decoro con lámparas eléctricas de diseño NFT, que estoy pagando por la lámpara 1000 euros, y las voy colocando, invito a mis amigos a una fiesta. Y todos mis amigos, la primera pregunta que se hacen es, voy a una fiesta en el metaverso y no tengo que ponerme. Entonces empiezan a comprarse cosas para sus avatares. Y aparece el mundo del metaverso. En el mundo del metaverso yo no sé lo que va a pasar. Está ahí, pero gafas de esas vais a vender un montón. E instalaciones y componentes eléctricos para ese mundo, un montón. Y esto tiene que ver mucho con las generaciones. Hay una generación que tiene más de 70 años, son los Millennials, ¿vale? Estaban jubilados, estaban haciendo viajes, estaban felices, llegó la pandemia y ya
ha pegado un palo brutal. Después viene la mía, la de los baby boomers. Estamos entre 55 y 70 años. Más o menos una generación satisfecha. Ha vivido mejor que sus padres, ha alcanzado una serie de logros, en su casa no se vivía tan bien como viven ellos, ¿no? Y a esta generación de pronto le dice que no le van a pagar las pensiones, que no hay. Después viene la generación del éxito, de 40 a 55 años, la que nos gobierna. Números 1, aquí hay que echar ahora la cultura de la empresa, aquí el último que sale de la empresa es el mejor, y aquí la empresa es lo importante, y el país, yo quiero ser el número 1, pum, 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 competir, competir, competir. Y después vienen los millennials, que tienen de 25 a 40 años. Se han educado con sus padres conduciendo los coches de sus padres, que eran buenísimos, ya no les impresiona tener un coche. Han vivido con sus padres, o siguen viviendo con sus padres en unas casas maravillosas. ¿Para qué se van a comprar una casa? Y además, si se compran una casa o viven en una casa, tiene que ser en el centro, al lado de su padre, como su padre está acostumbrado a vivir y a los mismos restaurantes. Además, tiene que tener dinero para irse los fines de semana fuera y desde luego, eso sí, de comprarse un coche y una casa, nada, de casarse, tener hijos, mucha responsabilidad. Tienen un montón de talento, pero a las 3 de la tarde a su casa, ¿eh? O sea, de 8 a 3. Como quieras que trabajen más, la gente de talento no los vas a coger. Porque a las 3:15 empieza la partida de PlayStation. Y lo importante no es el dinero. Lo importante es tener tiempo libre para su vida. No quieren ser esclavos de la empresa, quieren tener su propia vida. Es gente con muchísimo talento. Y otra cosa más, se aburren. Cuando una partida de PlayStation ya la tienen dominada, empiezan otro juego. Como yo lo tenga todo el día haciendo lo mismo, dice, yo en esta empresa es que no progreso, es que no me aporta. Y se van. Entonces tenemos que cambiar absolutamente toda nuestra forma de ver las cosas. Esa generación está todo el día metida en Internet. Esa generación que dentro de nada es la que nos va a gobernar, es la que va a entrar en el metaverso de cabeza. Esa es la que se está gastando ahí el dinero. Esa es la que está ahí. Y ahora vienen detrás lo que yo llamo los centennials. Tienen entre 15 y 25 años. Son los irreverentes. Mamá, ¿tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Anda, trae para acá que te desbloquee otra vez el móvil, que vaya de lo torpe que eres. Y papá, tú, que yo. Pero papá, ¿tú te has visto la pinta que tienes? Por favor, papá. Me vas a decir a mí, todo el día están protestando. Todo el día. No le puedes ganar por autoridad. Tienes que ganarle el respeto demostrándole todos los días que tú le puedes aportar algo a él. Y es muy difícil, porque ellos dominan la tecnología y tú no. Entonces, te encuentras en una situación muy compleja. Esa gente se van a meter en el metaverso de cabeza. Los míos no. Los centennials, desde luego que no. Los del éxito están demasiado ocupados. Pero los que vienen por detrás, esos van todos de cabeza a ese mundo de Internet. Es un mundo complicado, ¿eh? Porque imaginaros cómo voy a dar yo una clase. Yo voy a aparecer, hay realidad aumentada, realidad mixta y realidad virtual. Y todos se llaman realidad extendida. ¿Vale? Voy a irme a la realidad mixta, que es la buena. Yo aparezco en la clase y aparezco yo, como estoy ahora mismo, ¿vale? En una sala toda llena de cámaras, me pongo mis gafas, invito a mis alumnos, que sois a lo mejor vosotros. Entonces vosotros habéis creado vuestros avatares y de pronto vais entrando en la sala y os vais poniendo a mi alrededor, ¿vale? Cada uno con el chándal que quiera, la zapatilla que quiera, la cara del mono, cada uno se ha gastado en sí mismo lo que quiera, es un poco por impresionar con el avatar, ¿no? Os colocáis al lado y ahora cojo y os digo, venga, empezamos, vosotros estáis en vuestra casa con vuestras gafas puestas, en pantufla y en pijama. ¿Va? Pero vuestro avatar está aquí alrededor, como lo hayáis creado, de la manera que queráis. A lo mejor, por ejemplo, si yo creara mi avatar, me pondría 25 años. Ya que me creo mi avatar, no me voy a poner la edad que tengo, ¿no? Y a lo mejor me pondría ahí respingona, los ojos verdes, el pelo, mucho pelo y además rubio. Yo me pondría como no me genera frustración. ¿Veis otra cosa del mundo del metaverso? La frustración la elimino. Me los pongo a todos a mi alrededor y digo, vamos a empezar la clase. Os voy a explicar el modelo macroeconómico y lo que está pasando. Yo veo que mis manos salen de mis gafas y hago así y aparece un cubo aquí, que es un holograma. Digo, mirad, esta es la curva de oferta agregada. En la curva de oferta agregada está el precio de las materias primas, ping, y sale un árabe con el petróleo. Aquí están los impuestos, pum, y sale el Estado cobrándome los impuestos. Aquí está todo. Esta es la parte de la recta de pleno empleo. Esto es lo que el país es capaz de producir. Y esta es la demanda agregada. Aquí está la política fiscal, ¡bum!, sale otra vez el Estado. Voy haciendo así. Ahora digo, David, si yo hago una política fiscal expansiva, ¿tú qué crees que debe de hacer? Y entonces él mueve las manos y aparece él moviéndose en el avatar dentro de lo que todos estamos viendo con las gafas, entra y dice, me desplaza la curva aquí, se produce más inflación y la economía crece. ¿Y qué ocurriría con el déficit? Y ahora sales tú, mueves también las manos
Y entra tu avatar aquí y empieza a tocar. Esa es la forma que voy a tener de dar clase. Y yo estoy ya empezando a hacer eso en el Instituto de Empresas. Voy a generar un proyecto. Porque a mis alumnos que tengo en clase no los atraigo de ninguna manera. Doy clase a los alumnos de primero. El año pasado tuve uno que iba el tío en bermuda y en chancla todo el año. O sea, invierno, verano, bermuda, chancla. Una camiseta y una capucha puesta encima con los pelos por aquí. El tío así y un plumié de Vicky el Vikingo, ¿no? Y se me ponía en primera fila, no cogió jamás apunte. Siempre estaba así. Y de pronto, un día, cuando ya está terminando el curso, me levanta la mano, dice, Okean, hoy por fin has dicho algo interesante. Ya había hablado de las criptomonedas y había hablado del lío del Bitcoin y no sé cuánto. Ahora mismo, ellos lo único que quieren hacer es pegar pelotazos en criptomonedas. Y ella ser influencer. Esas son las profesiones. Ese es el mundo en el que nos movemos. Y claro, en este mundo en el que estamos, la gente, ¿qué pasa? Que es que en Internet toma un montón de decisiones, hace un montón de compras. Yo tengo un amigo que tiene una ferretería de esas buenas, y vende un montón seguramente de vuestras cosas. Y yo le decía, Juan Carlos, ¿tú cómo te vas a meter en Internet? ¿Tú cuándo vas a meter una página? Ah, eso no es para mí, eso no es para mí. A mí me va muy bien, yo no tengo ningún problema. Hasta que llega la hija, segunda generación. Y cuando llega la segunda generación, sí, papá, aquí hay que coge unos robots, lo pone por allí, los robots van cogiendo las cosas, las van empaquetando, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, la página. Y cuando pasa el tiempo digo, oye, ¿tu niña? Que yo me lo tiene. Vamos, mi empresa ya es una empresa informatizada. Y he hecho la trabajo. Digo, ¿y cómo va la venta? Dice, ya vendo en la tienda el 20%, el 80% es internet todo. Yo todo lo estoy vendiendo por internet. Son cosas muy específicas, aparece toda la referencia. Yo lo vendo todo por internet y he aumentado las ventas, vamos, es que no tiene nada que ver. Digo, tu niña. Ese. Pero ¿cuál es el problema? Que él no tenía seguridad de que lo hiciera otro. De que contratara un informático para que lo hiciera porque no controlaba la tecnología. En su niña sí confía. Entonces la siguiente generación es la que va a hacer esos cambios en las empresas, porque el círculo de viabilidad se mueve. Y yo lo tengo que hacer con él. Termino. ¿Qué hacen las empresas en este entorno? ¿Qué hacen las empresas cuando estamos todo el día metidos en el E3, cuando a lo mejor el mundo del metaverso, del E4, está ya empezando a aparecer y la gente está ahí tomando decisiones, viendo todo lo que compra, cogiendo toda la información? Pues las empresas han dicho eso de comprar, producir, vender, como un poco la idea clave de lo que es mi empresa, eso está anticuado. La cuestión es el front office, el back office y mi modelo de negocio. ¿Vale? Entonces el front office es como yo me relaciono con mis clientes, como me relaciono con mis proveedores. A veces los clientes son últimos, a veces los clientes es otra empresa que me está comprando. A veces los clientes es un ingeniero que está diseñando un puente y está buscando componentes eléctricos. A veces es un arquitecto que está diseñando una urbanización y necesita comprar cosas. Entonces ese front office es como yo le voy a dar la información de los productos que tengo. La gente ahora no quiere tener cosas, sino sentir cosas. Quiere sentir seguridad, quiere sentir elegancia, diseño, que las cosas le van a quedar bien. Lo que están vendiendo a la gente, al cliente último, es ¿qué vas a sentir cuando estés aquí? Los españoles somos maravillosos haciendo los bocadillos de jamón. Tenemos el mejor jamón del mundo, el mejor pan, un aceite, tomates, que si el cumato, el otro y el otro, sí, sí. Pero la gente no paga por eso. El cliente último está pagando con quién me como el bocadillo de jamón, qué música suena, cómo está decorado esto, cómo tengo la luz. ¿La luz está perfecta para yo hacer la foto del bocadillo de jamón? Cuando yo me haga el selfie, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Me van a dar el like? Es decir, están viviendo el comerse el bocadillo de jamón una semana o unos días antes diciendo dónde vamos, vamos aquí, vamos allí, qué vino nos tomamos, por aquí sí, por aquí no, están generando sensaciones, se comen el bocadillo de jamón, más sensaciones, y ahora colocan el bocadillo de jamón y más sensaciones. No es comerse el bocadillo de jamón, es sentir cosas, ¿vale? Entonces, igual que sientes cosas comiéndote el bocadillo de jamón, una empresa siente cosas sabiendo que está comprando cosas seguras, sabiendo que el suministro le va a llegar aunque sé que no podéis hacerlo, sabiendo que tiene calidad, sabiendo que no va a fallar, sabiendo que si hay una duda, le respondéis. Ese tipo de sensaciones hay que generarlas. Ese es el front office. Después está el back office. El back office son mis recursos, mis personas, mi capital humano, mi tecnología, los robots que tengo, el software, los ordenadores, todo eso está detrás. ¿Y detrás qué está pasando? Industria 4.0. Me está llegando el mundo de los sensores.
Yo empiezo a tener sensores en todas las cosas que hago. Sé dónde he fallado, sé por qué se me ha estropeado esto, sé por qué no me ha llegado lo otro. Sensores, 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 sensores. Os voy a decir para lo que sirven los sensores. Imaginaros que soy un teórico, como lo soy, ¿no? Y digo, ¿veis? Yo quiero mover el dedo este que está aquí. Y al mover el dedo este que está aquí, yo sé por la teoría que este es el que lo mueve. Si yo le doy aquí, ¡pap!, mueve, ¿vale? Teoría. Entonces ahora empiezo con el mundo de la Big Data, el mundo de los sensores, a dejarme datos y empiezo a analizar todos los datos. Y me doy cuenta que es este dedo el que más mueve este. Ostras, esto no era lo previsto. Es decir, era este el que movía este, ¿no? Pues ahora los datos me dicen que es ese. Entonces genero una relación entre este y este, un algoritmo. Y digo, ahora cuando tome las decisiones no tengo que ver este, el que tengo que ver es este. Este es el que me hace tomar las decisiones correctas. Y de pronto cambia y es este el que hace moverlo. Y entonces el sistema sigue analizando datos y coge y dice, no, el algoritmo tiene que ser nuevo. Este mueve este, inteligencia artificial. Entonces lo que estamos viendo es que dentro de nuestras empresas yo analizaba cosas, analizaba mi mundo de costes, mi mundo de ventas, en qué fallaba, la eficiencia de mi empresa, los errores que cometía, teniendo unos parámetros en la cabeza y ahora analizando datos me doy cuenta de que es de otra forma. Eso es como están cambiando las empresas. Cuando las empresas cogen la parte de detrás, el back office, la industria 4.0, y cogen el front office y lo juntan, eso es la transformación digital. Entonces, ahí es donde estamos. El círculo de viabilidad se me mueve, pero me va dejando datos, me va diciendo por dónde va. Si yo estoy atento y estoy viendo con el front office por dónde va, yo siempre estoy dentro. Siempre tengo que estar dentro. En los tiempos actuales, ¿qué pasa? Que se me está moviendo mucho, que tenemos muchísimos factores. Pero me está diciendo por dónde va. Si yo sigo pensando que el mundo no va a cambiar, que mi círculo de viabilidad se queda quieto y que yo me voy a quedar ahí, tarde o temprano voy a tener problemas. Vuestro sector ahora no tiene problemas. Vuestro sector tiene que ir a más por fuerza. Vamos a necesitar coches eléctricos y enchufe, yo qué sé. El tema del metaverso y las gafas, aunque ahora todos meneemos la cabeza y digamos que no, se os va a pedir una cantidad de componentes brutales. Y además no solamente va a ser el lío ese del metaverso, sino sitios que van a estar preparados para eso. Van a aparecer modelos de negocios nuevos que van a estar ahí. Y vamos a tener que fabricar todo ese tipo de cosas. Entonces el sector va a ir a más. Algunos se quedarán más en su círculo, otros irán avanzando con el otro. Yo creo que los tiempos que vienen en el sector vuestro van a ser absolutamente desconcertantes, porque van ahí a toda pastilla, que es la característica que quizás veáis, ¿no? Que de pronto esto ha cogido una velocidad y que no es la que teníamos antes. Eso ya va a seguir así. Vamos a seguir en esa dinámica. Los bloques, vamos a volver todos más al centro, relocalizar, los suministros se van a convertir en la clave, no vais a poder garantizar nada, no vais a poder hacer planes a 3 meses, a 1 año. Eso no lo va a garantizar absolutamente nadie, porque además en ese periodo cambia uno de los componentes y se lo venden a otro, o los precios han saltado. Nadie puede garantizar precios. Nos vamos a tener que ajustar a los márgenes. Y ese es el mundo en el que estamos. Va a costar un poco de trabajo, pero seguro que lo conseguimos. Gracias.